Pero bueno, qué bueno que vamos a estar reunidos, ¿no? Amén. Y celebrar a Cristo. Así que bueno, agradezco al pastor Sergio que me tuvo en cuenta una vez más. Hacía mucho que no veníamos y estábamos hoy acá, así que bueno, gracias. Y bueno, Angelito que siempre está acompañándome al pie del cañón ahí. Y lo que el pastor dijo algo, lo que vengo haciendo en este tiempo, que ellos vengan creciendo en la palabra y en el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Bueno, y a mi hijo, el menor que me está bancando, me está acompañando, ya hace un tiempo viene y bueno, me está acompañando a todos lados, así que por eso lo que el pastor estaba recién hablando con él, digo, bueno, ya es una confirmación más de lo que uno viene hablando con el Señor, ¿no? Amén. Así que bueno, vamos a compartir de las Escrituras. Habrán dicho, che, el pastor no trajo Biblia, no, es que me cuesta mucho modernizarme, es decir, ser con la tecnología, pero bueno, entiendo que facilita muchas cosas. Por ejemplo, el micrófono que está con las manos sueltas, tenés todo acá en un teléfono donde vos girás con el dedito y ya tenés todo, no tenés que andar. Entonces tengo todo acá y por eso, bueno, nada, me cuesta, pero bueno, acá está. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos estar un día más y poder compartir y celebrar a Cristo, Señor. Que podamos celebrarlo con todo nuestro corazón, Señor, y que por tu gracia hoy estoy en este lugar predicando y llevando el mensaje del Evangelio que es Cristo, Señor. Gracias por este tiempo y que todo lo que pueda hablar, lo que tenga que hablar en esta noche, Señor, solamente venga directamente del cielo, a través del Espíritu Santo sobre mi vida. Señor, y que todo lo que opera en el cielo en este momento, Señor, todo lo orgánico, toda la sustancia, Señor, que eres tu Espíritu en este momento, amado Dios, sea radicado en los corazones de las personas y que en este tiempo podamos ver que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Para que tú te deleites en nosotros porque estás viendo que tu Hijo está siendo formado en nosotros. Te damos gracias. Amén. 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 Bien. Bueno, está en el lugar correcto. Es el título del mensaje para hoy. Amén. Se preguntarán, pastor, pero estoy en el lugar correcto. ¿Si está Cristo? Amén. Porque esta semana, ya hace un tiempo, nos reunimos con varios pastores. Éramos 500 más o menos. Y estuvimos en un congreso y hablamos de una sola cosa, coincidíamos todos. Multitudes en los templos, no en las iglesias, en los templos, pero personas totalmente vacías de Cristo. Entonces, coincidíamos que es una gran realidad que se está haciendo hoy en día, ¿sí? Se está fragmentando el Evangelio, se está fragmentando Cristo y lamentablemente se están entrando en un tema. Entonces tenemos que entender que lo único que nosotros debemos predicar y lo único que nosotros se tiene que estar formando en nosotros es Cristo. Amén. Puede decir, yo durante muchos años pensaba que estaba en el lugar correcto y realmente no estaba en el lugar correcto. Porque Dios en un momento determinado había que moverse. Pero ¿por qué el movimiento ese vino? Porque Cristo no estaba siendo formado en mí. Yo pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios. Y Dios no necesita que lo sirvamos. Amén. Dios no necesita nuestro servicio. Dios lo único que necesita es que Cristo sea formado en nosotros. Mientras Cristo se va formando en nosotros, ahí está, ponerle entre comillas la palabra servicio, ponerle todo lo que vos quieras. Pero Dios no necesita el servicio, ni siquiera necesita de nosotros. Pero entendamos esto, la cruz no vino a solucionar nuestros problemas. La cruz, lo único que hizo Dios fue conectar la vida de Dios con el hombre para un propósito eterno. Eso es el Evangelio. Eso es todo lo que nosotros tenemos que estar predicando en este tiempo. A un Cristo resucitado. Amén. Amén. La cruz no vino a mejorar la vida absolutamente de nadie. Por eso vemos multitudes en los templos y personas totalmente vacías de Cristo. Porque no expresan a Cristo, no expresan los frutos.
Y la vez pasada escuchaba a personas que estaban orando por los frutos. Le digo, ¿por qué estás perdiendo tiempo? ¿Vos te crees que Dios te está escuchando? ¿Estás orando por los frutos del Espíritu? No. Los frutos son radicados cuando Cristo se va formando en tu vida. Los frutos ya son parte de tu vida cuando Cristo está formado en tu vida. Nada más. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. La iglesia es Cristo. Donde nosotros congregamos es un templo, es un lugar, es un salón, lo que vos quieras. Pero vemos multitudes, pero personas totalmente vacías de Cristo. Y eso, lamentablemente, a veces uno como que se entristece y decir, ¿pero qué pasa? Amén. Hay que celebrar a Cristo. Por eso puse, está en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto es estar, que Cristo sea formado en tu vida. Miren, vamos a arrancar. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Amén. Una vez escucho un pastor, del cual soy amigo de él. Es cantante en un grupo muy reconocido. Y tuve el privilegio de conocerlo ya hace 3 años. Y bueno, estamos trabajando y haciendo y compartiendo y celebrando a Cristo. Y en un momento él estaba predicando en un lugar y dice, ¿se entiende lo que estoy hablando? Dice él, porque si no se entiende me bajo y me voy. Así de una. Y yo lo quedé mirando, digo, pero es verdad lo que está diciendo. Entonces, pero yo no lo voy a hacer, pero quiero decir, qué sencillo el Evangelio, amados. A veces le buscamos la quinta pata, el pelo al huevo para decir, no, el Evangelio es predicar a Cristo. Escuchen, miren, está en el lugar correcto el título. Dice Marcos 3, 13 y 14. Amén. Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Marcos 3, versículo 13 y 14. Lo vuelvo a leer. Después subió al monte y llamó así a los 12 que él quiso, vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahí arrancamos. Son 7 versículos que vamos a compartir. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Le estaba diciendo, vengan, porque el lugar correcto es este. Desde acá, ustedes van a empezar a predicar el Evangelio. ¿Se entiende, amados? Los tuvo los 12 con él, les dijo, estén conmigo porque es el lugar correcto, es estar conmigo. Ahora vamos a seguir avanzando. Ahora, la única característica que tenían todos estos 12 discípulos era la decisión de obedecer y seguir a Jesús. La única característica que tenían era de obedecer y seguir a Cristo. Nada más. Por eso estaban con él. Amén. Amén. El lugar correcto, ya Jesús de ahí empezó a establecer. ¿Sí? Amén. Me voy un cachito, ahora vuelvo. ¿Qué pasó con Pablo cuando se encuentra con Jesús en el libro de los Hechos? ¿Qué pasó con Pablo? Se encuentra con Jesús. Pablo totalmente resolvió su vida ahí. Porque le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús le estaba diciendo, me estás persiguiendo a mí, me estás persiguiendo a la iglesia. Entonces Pablo automáticamente, lo único que él hace, no dice más que otra palabra que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Nada más que eso. ¿Qué quieres que haga? Le dijo, nada más. Y de ahí comenzó el ministerio de Pablo, llamado Saulo. ¿Se entiende, amados? Se encontró con Cristo, estuvo en el lugar correcto, estuvo en el lugar que Cristo quería que estuviera. Todo el potencial, todo lo que Pablo estaba haciendo fue usado por Dios para llevar ese ministerio adelante. Entonces, encontramos un Pablo que resumió totalmente su vida. Seguimos. Lucas 10, y acá vamos avanzando. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, a la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, y quédense con el versículo 41, porque vamos a ir a Romanos ahora, que tiene que ver. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, turbada, está con muchas cosas. Quédense con la palabra cosas. Versículo 41. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
¿Con quién estaba esta mujer? ¿A los pies de quién estaba? De Cristo, de Jesús, en el lugar correcto. ¿Vamos bien? Vamos avanzando. Arrancamos con los discípulos. Esta mujer estaba en el lugar correcto, estaba con Jesús. No se ocupó de las cosas. Escuchen, tengan en cuenta esta palabra cosas. No se quedó con las cosas. Amén. Ahora, Jesús no condenó a Marta por preocuparse de los quehaceres de la casa. Solo le pidió que fijara prioridades. Solo le pidió, no la condenó. Ay, Marta, Marta, afanada estás. No la condenó. Lo único que le dijo, que fijara prioridades como fijó su hermana, que escogió la mejor parte de estar con Jesús. ¿Se entiende? Jesús no te viene a condenar. No, para nada. Lo que él le dijo, fijar las prioridades, poner las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades principales que tenemos que tener? Yo estuve en este lugar y tal vez no vuelvo otra vez a este lugar. Y vos te perdiste la oportunidad de estar en el lugar correcto. De que yo me vaya formando en tu vida, de que conozcas que yo soy el Hijo de Dios. Aquel que murió en la cruz y hubo una resurrección. ¿Se entiende? Vuelvo otra vez. ¿Por qué Pablo predicaba a un Cristo resucitado? Vamos a todas las epístolas, todas las cartas de Pablo. Fíjense que predica un Cristo resucitado, porque se encontró con un Cristo resucitado. Por eso Pablo predica un Cristo resucitado. Ese está en el lugar correcto. ¿Seguimos? Vamos avanzando. Lo voy a hacer lo más corta que pueda. Juan 15:4. Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué está diciendo? ¿Permanecer en quién? En mí. Y yo voy a permanecer en ustedes. Ahora, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Me está hablando de qué? De los frutos. ¿Qué dije anteriormente? Los frutos son parte de Cristo. ¿Sí? Por eso no tenemos que orar por los frutos, porque acá me está diciendo, los frutos no van a permanecer, no van a florecer, si vos primero, ¿por qué dice Jesús primero? ¿Permanecer en quién? En mí. Tiene que estar en mí, para que los frutos vayan floreciendo a través mío. ¿Se entiende, amados? Los frutos son, hablamos de 9 frutos, pero hay uno solo que encierra todos los frutos, que es el amor. Y todo eso quedó condensado o quedó plasmado en la cruz. Cristo fue por amor a la cruz. Amén. Los frutos, acá me está hablando de 2 cosas. Lo que yo hablaba al principio, de permanecer en Él, para que los frutos podamos llevar frutos, para que no que seamos quitados o cortados, amados. Ahora, yo hablaba hoy, el pastor también hablaba, cómo resolvemos a veces situaciones los pastores. A veces tenemos que tomar decisiones que parecen muy complicadas, pero tenemos que tomar las decisiones. Y a veces tenemos que enfrentarnos o estar con personas o con lugares o con algunas cosas que los frutos son puestos a prueba a veces. Y dice, no, nosotros también. Amén. Por eso dice, permanecer en mí. Lo vuelvo a leer otra vez y sigo avanzando. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Seguimos hablando de permanecer en Cristo. Todos los versículos vamos a compartir de una permanencia total y de estar en el lugar correcto, que es Cristo. Seguimos. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escuchen esta pregunta. Vamos a entrar en el tema, ahora sí. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se acuerdan del versículo Lucas 10:41 que le dice, Marta, ¿estás afanada con todas las cosas? ¿Vamos bien? Ahí me está hablando de cosas. Escuchen. Debemos tener en claro que todas las cosas, escuchen, nunca van a traer a Cristo. Todas las cosas nunca van a traer a Cristo. Todo lo que nosotros podamos hacer, podamos obtener, todas las cosas que vos veas, por eso le dice a Marta, estás preocupada por todas las cosas, eso no te van a traer. Las cosas no atraen, o los algo no atraen a Cristo. Esas cosas
van a suceder en nuestra vida, o esos salvos, cuando Cristo vaya o esté formado en nosotros. Amén. Mientras Cristo sea formado en nosotros, esas cosas o esos salvos van a ser determinantes en nuestra vida. Ni siquiera a veces van a necesitar orar por eso, porque Dios, en el único que se deleita es ver a su Hijo Jesucristo formado en nosotros. Es el único deleite que Dios tiene mientras Cristo sea formado en nuestras vidas. Lo demás es todo cotillón, dice mi amada esposa. Sí. Todas las cosas no van a traer a Cristo. Lo que atrae a Dios es que Cristo sea formado en nuestras vidas, nada más. Todo lo demás va a seguir obrando, va a seguir operando en nuestra vida. ¿Por qué lloré hoy y dije todo lo que opera en el cielo, todo lo que es sustancia, todo lo que es orgánico? Porque el cielo es orgánico, el cielo es sustancia, Dios es sustancia. ¿Por qué es orgánico? Porque no se puede contaminar. ¿Por qué es sustancia? Porque no tiene fecha de vencimiento. Todo es orgánico, toda sustancia está radicado en Cristo. Y cuando eso se ha radicado en nosotros vamos a expresar todo eso orgánico y toda esa sustancia que viene directamente del reino de los cielos. Entonces, lo que van a ver, mientras más se ha formado Cristo en nosotros, esas cosas y esos salvos van a empezar a ver. Por eso hay una pregunta ahí. ¿Se dieron cuenta que hay una pregunta? Vuelvo otra vez a leerlo. El que no escatimó, es decir, no dudó absolutamente nada de Dios, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí me está diciendo que Él entregó a Cristo por todos nosotros, aún sin merecerlo. Entonces, después pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Para que todas las cosas en nuestra vida sucedan, amado, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Si lo conocemos a Él, todas las cosas vienen porque en Él están añadidas todas las cosas. Todo fue formado en Cristo. Todo fue basado en Él. Todo fue hecho por Él y todo vuelve a Él. Todo fue hecho en Él. No hay nada que quede afuera de lo que es Cristo. Entonces, mientras más sea formado en Cristo nosotros, más se va a deleitar Dios en nuestras vidas. Amén. Pablo era una persona que perseguía y mataba a los cristianos, pero cuando se encuentra con Cristo, fíjense todo lo que pasó con Pablo. ¿Y cómo terminó Pablo? La cruz. Lo que dije hoy, ¿la cruz vino a mejorar la vida de Pablo? En absoluto. Porque ¿cómo terminó Pablo? ¿Sí? Decapitado totalmente. Pero Pablo, todo lo que él hizo, todo lo que predicó, todo lo que logró fue para ese propósito en esa vida eterna. Sobre eso tenemos que ir, amado. Sobre ese propósito, nuestra vida eterna. Es sobre eso que estamos basados y sobre eso tenemos que ir. Eso tiene que estar en nuestra mente. Eso tiene que ser nuestro ADN. ¿Se entiende? Esta es una vida eterna. Yo era una persona, mi hijo era chiquito y bueno, ahora entiende. A mí siempre me gustaron los autos importados, siempre he andado en autos importados, los sigo andando hasta el día de hoy. ¿Sí? Perfecto. Siempre me gustó usar oro y reflejar todo eso. Ven que lo único que tengo es el anillo de casamiento, después no tengo más nada. Porque pude entender esto. Esas cosas no atraen a Cristo. Lo que trae a Dios es que Cristo sea formado en mi vida. Todas las demás cosas después van a ser añadidas. Por eso dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. El reino de Dios se sustenta bajo una estructura legal que se llama justicia. Eso está basado en el reino de Dios. ¿Se entiende? Esto es el Evangelio, amados. Es Cristo, es predicar a Cristo. Por eso yo la vez pasada hablaba y decía, ¿por qué hay tantas personas que están, tantos templos, tantas multitudes de personas que están vacías de que de Cristo no saben expresar a Cristo, no pueden expresar a Cristo? Es algo tremendo lo que está sucediendo. Están fragmentando el cuerpo de Cristo, la palabra, el Evangelio, que es Jesús. Amén. Seguimos. No me queda mucho. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de nuestra fe es que estamos completos en Él y no hay otro fundamento. ¿Sí? Escuchen esto. Aprendemos que nuestra posición determina que si estamos en Él,
en Cristo, significa el versículo este. Según como nosotros estemos posicionados, va a determinar el versículo este. Amén. Lo que va a determinar todo es cómo yo estoy posicionado delante de Dios. Dios lo único que quiere, amados, es ver formarse a su Hijo en nuestras vidas. Eso es todo. Todo lo demás que vos quieras tener, lo quieras obtener, lo vas a tener. O no, según lo que determine Dios. Pero mientras más sea formado, más estamos garantizados que va a haber una vida eterna. Vamos tras esa vida eterna. Ese es el propósito. Eso, hay 3 palabras que yo usaba el otro día en un mensaje. Identidad, ahora voy a hablar de la identidad, lo que es un genoma y una genética, para que se entienda. Una identidad, un propósito y una misión. La identidad corporativa es Cristo en nosotros. ¿Sí? El propósito es un propósito que está retrasado tras esa vida eterna que tenemos que predicar el Evangelio. Eso se llama misión. Pero todo eso está basado en una sola persona, que es Cristo. Sin eso no podemos absolutar nada. Pablo hizo todo eso porque esas 3 palabras estaban totalmente identificadas y determinadas sobre Pablo. ¿Se entiende? Por eso Pablo llegó a hacer lo que llegó a hacer. A veces todos los predicadores terminaron hablando más de Pablo que de Cristo. ¿Se dieron cuenta? Porque era un hombre que pudo... Por eso Pablo, y ahora voy a terminar con el versículo ese. ¿Por qué Pablo dice, ser imitador de mí como yo lo fui de Cristo? ¿Se dieron cuenta de lo que Pablo llega a decir? Ser imitador de mí como yo lo fui de Cristo. ¿Saben por qué Pablo dice eso? Porque esa cruz que yo les hablaba hoy, la incorporó en su vida. Él llevaba todo lo de la cruz, lo hizo parte de él, lo arraigó en su vida y sobre eso él iba caminando. Por eso Pablo dice lo que dice. No lo dice para quedar bien con nadie, porque no le interesaba. Él dice, sean imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Porque entendió lo que pasó en esa cruz. ¿Saben dónde se empieza a predicar el Evangelio, amados? Después de la cruz. Después de la crucifixión se empieza a predicar a Cristo. Se empieza a predicar el Evangelio después de la cruz. Se empieza a predicar a Cristo. ¿Se entiende? Entonces ahí encontramos todo. Seguimos. Ya termino, ¿eh? Entonces entendamos esto, amado. Aprendemos que nuestra posición determina que si estamos en Él, en Cristo, tenemos todo en Él. Porque está todo hecho en Él, todo basado en Él. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Escuchen, les quiero leer esto. La solución que Dios proporcionó al hombre destituido de su gloria y por consecuencia en un estado de pecado y muerte, fue un nuevo inicio, un nuevo nacimiento, una muerte y una resurrección. El ser incluidos en su Hijo nos hizo parte de una persona, miembro de su propio cuerpo, porque no hay evangelio si no hay en Cristo, no hay iglesia, escuchen, si no hay en Cristo, no hay cristianismo si no hay en Cristo, no hay redención ni salvación si no es en Cristo. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en Cristo, no en el hombre. Todo lo que Dios hace en nosotros, lo hace en Cristo. ¿Se entendió? ¿O fue muy rápido? No hay justificación, salvación, santificación, redención si no hay en Cristo. Yo el otro día hablaba, Angelito se debe acordar, seguro, y me dijo, que a veces se acostumbra a poner, escuchen esto, amados, a los talentosos para que prediquen. Porque les gustan los aplausos, les gustan el ego, se ponen egocéntricos y les gusta, el pastor está criticando, yo no estoy criticando a nadie, que eso existe, lamentablemente. Está existiendo porque uno lo ve. Pero escuchen, ¿saben por qué sucede eso? Porque no hubo una muerte y una resurrección en sus vidas. Amén. Esa muerte y esa resurrección de Cristo no está en la vida de ellos. Por eso son ávaros, son idólatras, son egocéntricos. Porque si no hay... ¿Qué me está diciendo acá? En 1 Corintios, que no fue hecho de sabiduría. No. Hay una muerte, hay una resurrección. Cuando esa muerte y esa resurrección están en nosotros, Cristo es expresado. Pablo dijo lo que dijo, sean imitadores de mí, porque esa muerte y esa resurrección estaban siendo parte de Pablo. ¿Sabe cómo se llama eso? Una identidad corporativa. Totalmente. Todo el cuerpo de Cristo, la identidad estaba en Pablo. No hay muerte, no hay iglesia si no es en Cristo. No hay cristianismo si no es en Cristo. No hay nada si no es en Cristo. Porque todo fue hecho en Él, todo fue basado en Él, todo está hecho para
a Él. Todo tiene que volver a Él. Entonces, Dios se va a deleitar en nosotros cuando ve una muerte en nuestra resurrección y ve a Cristo formado en nosotros, amados. Entonces no va a haber pasión por las cosas de Dios si no hay una muerte en la resurrección. Si no está Cristo formado en nosotros, no hay nada de eso. Quiero leerlo otra vez. Hay un nuevo nacimiento, una muerte en la resurrección, el ser incluidos en su Hijo. Nos hizo parte de su persona, miembros de su propio cuerpo. Nosotros, cuando nacimos en Adán. Totalmente. De pecado y muerte. El nuevo nacimiento vino a través de Cristo, la era mesiánica. ¿Sí? Ahí empezó todo. Hay un nuevo nacimiento, un nuevo pacto, es todo nuevo, todo está basado en Cristo. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué se tiene eso? Porque, como dije anteriormente, estamos destituidos de la gloria de Dios totalmente. Si no fuera por Cristo, nosotros no estaríamos acá. Entonces, ¿cómo no voy a hacer que Cristo sea formado en mi vida? Aleluya. Porque todo fue hecho en Él, todo fue basado en Él. No hay nada, entonces todas las cosas no atraen a Cristo. Lo que atrae a Cristo, lo que atrae a Dios es que Cristo se vaya formando, como dijo hoy, en nosotros. Lo demás después viene. ¿Se entiende? Amén. Seguimos. Nuestra justificación, adopción, santificación y glorificación son únicamente posibles a nosotros ser incluidos en Cristo, miembro de su propio cuerpo, con el fin de expresar la única persona en la cual Dios encuentra deleite es en Cristo. Juan 1, 2 y 13, ya voy terminando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? El ser engendrados por el Espíritu de Dios nos hizo parte de un genoma, de una identidad genética que Dios reconoce claramente en su Hijo. ¿Se entendió? Es fácil. El ser engendrados por el Espíritu de Dios nos hizo parte de un genoma, de una identidad genética que Dios reconoce claramente en su Hijo. Todo lo que fue hecho en ese genoma, en toda esa identidad genética, lo único que hizo, claramente lo ve en su Hijo. Amados, todos los versículos que hemos compartido hablan de Cristo. Está en el lugar correcto. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Se dieron cuenta? Arrancamos con los apóstoles y seguimos con todo lo otro, pero lo que tenemos que entender es, amados, que toda la celebración, todo lo que nosotros podamos hacer 1000 cosas, pero si no hay una muerte en la resurrección, si no está Cristo formado en nosotros, todo lo que hagamos va a ser totalmente en vano, porque no hay nada que va a agradar a Dios, sino ve a su Hijo. Yo durante muchos años fui una persona muy temperamental, lo reconozco, lo digo siempre, y siempre esto, lo otro, pero me di cuenta de que todo eso, digo, pero ¿cómo hago yo para que una persona me vea a mí y diga, che, este cristiano quiere lo que vos tenés? Imposible, porque iba a obtener todo lo contrario de lo que la palabra o de lo que es Cristo. Por eso cuando estuve muchos años en un lugar, yo vuelvo otra vez a eso, pensé que estaba en el lugar correcto y no lo estaba, porque Cristo estaba siendo formado en mí. A mí me parecía que, entre comillas, lo que voy a decir, que el servir a Cristo, estar en el servicio, eso iba a agradar a Dios. No hay servicio, nada de eso. Tenemos que expresar a Cristo. Por eso Dios, cuando le dice a Moisés, deja ir a mi pueblo, lo tengo mucho más adelante, no recuerdo bien, pero dice, deja ir a mi pueblo para que mi primogénito me sirva. Está hablando de Cristo. A ver si lo encuentro. ¿Me permiten? Creo que lo tenía. Lo quiero leer bien para que quede bien claro. Tengo un montón de cosas acá. Pero habla claramente de lo que es. Perdón, está muy arriba.
está basado en Él, de que todo es en Él y todo es para Él, donde fuimos totalmente devueltos a un reino. Por eso habla, otra cosa que tenía ahí para compartir es, acá está, y Jehová dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejaré ir al pueblo. Y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, yo te he dicho que deje ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Amén. Amén. ¿De qué me está hablando ahí? Del servicio, de Cristo. Sigue hablando de Cristo. ¿Pero por qué? Porque la palabra es cristocéntrica. Todo está basado, todo está centrado, nada más y nada menos que en Cristo, amados. Y termino. Lo prometo. 1 Corintios 11:1. Sé imitador de mí, así como yo lo fui de Cristo, dice Pablo. Amén. Todo esto encierra. Tenemos que entender que hay una sola cosa que nosotros tenemos que ser, expresar y ser como Cristo. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Amén. Amén. Nada más que eso. Eso es el Evangelio, eso es la iglesia, todo está basado en Cristo. La plenitud y el gozo que nosotros podamos tener está solamente en Cristo. Yo predicaba ayer donde estamos predicando, qué diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad es pasajera, se disuelve, se va. Encontrar a una persona que dice, che, mirá, estoy feliz, al otro día lo encontraste con una cara que no era la misma que tenías atrás. Entonces, ¿qué pasó? ¿No eras feliz? Sí, pero me pasó esto. Bueno, en Cristo vas a encontrar el gozo. Cristo es el conocimiento de todo gozo. Es la fuente de todo gozo. El gozo es una cosa que es determinante en nuestra vida y pase lo que pase, como hablaba el pastor Sergio hoy, entonces entender de que pase lo que pase, el gozo va a permanecer siempre, amados. Nunca, porque Jesús es la fuente de gozo en nosotros. Es una fuente inagotable. Pablo lo que entendió que era, Cristo era un modelo a seguir, ¿sí? Era una identidad, era una fuente. Pablo entendió que Cristo era eso. Y eso nosotros tenemos que hacer, amados. Es un modelo a seguir nada más que Cristo. ¿Amén? Amén. No tengo más nada para compartirles. Solamente hoy vine a hablarles de lo que Dios quería que hablara. Amén. Y de esto hablamos, de Cristo. Aleluya. Arrancamos y fíjense cómo fue todo. Somos una identidad totalmente corporativa, un genoma, una genética, y estamos hechos y basados en Cristo. ¿Por qué dice, fuimos creados imagen y semejanza? ¿De quién? De Cristo. Fuimos creados imagen y semejanza en Él. Solamente en Cristo. Y ahí encontramos la plenitud. Plenitud es cuando yo estoy lleno en Cristo. ¿Sí? El pastor hablaba hoy de los desiertos. ¿Sí? Podemos pasar por muchas situaciones o circunstancias en nuestra vida. Pero cuando está el Señor formado en nosotros, esa fuente inagotable de gozo es continua. Es continua, no se termina nunca. Se lo dice a alguien que ha pasado muchas circunstancias y acá sigo predicando a Cristo. Y no se crean que la estoy pasando muy bien tampoco, ¿verdad? Pero estoy predicando a Cristo. Aleluya. Porque por gracia estoy acá y por ese gozo inagotable estoy predicando a Jesús. De otra forma yo no lo podría hacer. O hacer un viaje como el que hicimos de 2 horas. No lo podría hacer. Humanamente no se puede hacer. Pero cuando el Señor Cristo es formado en nosotros, todo es posible. Porque lo que atrae a Dios es Cristo, no todas las cosas. Las cosas son cotillón. Cristo es la realidad. Es la verdad. Es todo. Amén. Amén. Pastor, no sé cómo seguir. Amén. Mismo si te da boca.